Yo los factores que dentro de Cuba he consultado en las últimas horas mostraban cierto optimismo con este tipo de política, contrario a lo que manifiestan otros sectores por acá. ¿Cómo lo analiza usted? Mira, te voy a ser sincero, yo no creo que esta es la misma política de Obama o las mismas intenciones. Yo lo que creo, de un punto académico, que la administración del presidente Biden ha tenido que reaccionar al número de cubanos por las desesperaciones que tienen dentro de la isla hoy en día, que hemos visto más de 111,000 cubanos en la frontera de México en Texas, y el número de aceros y barcos que están atentando de llegar aquí a la Florida. Así que es una manera que yo no creo personalmente que va a trabajar en largo plazo de permitir a cubanos americanos que tengan familia, que tengan amistades, turistas que puedan ir a la isla, a llevar dinero, a ayudarlos para tratar de mantener, al cubano en la isla. Y yo sinceramente, José Alfonso, yo no creo que ya en el punto, después de lo que vimos el pasado julio, que específicamente el cubano joven, esto va a llegarlos a que se queden en la isla. Yo creo que el cubano joven ha llegado a la realidad número uno, la contradicción de la ideología que se les enseñó cuando eran niños, que esa ideología marxista ya ellos no creen, y segundo, que no ven un futuro en la isla. Ellos quieren salir. En otras palabras, como me han dicho mucho, la canción y el movimiento Patria y Vida, esto es más, esto es más sobre vida que patria, porque ellos no tienen, como me han dicho, los recursos y el conocimiento en cómo construir una nueva patria. El cubano perdió la esperanza. En Cuba no se puede vender ya esperanza. Esa esperanza que compraron sus padres y la que creyeron sus padres, sus abuelos, en la que ha creído una generación de cubanos, pero ya esa esperanza no es vendible. Ya nadie cree en el proyecto ese que comenzó hace 60 años. Correcto. Entonces la gente enfrenta un reordenamiento económico que ha sido totalmente un fracaso porque la clase que dirige el país hoy día ha demostrado ser más inepta que la que lo dirigió a inicios de la revolución y de la cual quedan algunos de ellos todavía. Correcto, Ahora, correcto. Profesor Andy Gómez, tampoco las recientes y excesivas condenas, donde se ha condenado a personas que salieron a protestar a la calle. Algunos ciertamente sí rompieron y dañaron el erario público, pero la mayoría no hizo eso. La mayoría No, salieron a protestar a la calle y las condenas han superado a condenas por asesinato en Cuba. Entonces, el mensaje que ha mandado el gobierno es muy contundente, haciendo énfasis en aquello de principios de la revolución. Al que saque la cabeza, duro con el Fidel, y lo han demostrado, aunque ya no está Fidel. Siguen esa política y la gente y la juventud, que fue la que salió a protestar, dice, no, no, si yo aquí lo que voy a enfrentar son 15, 20, 30 años de cárcel, yo voy a buscar la manera de irme. Y además, el gobierno sigue contando con la complicidad de un sector de la población cubana que está dispuesta a apoyar ese sistema, a delatar, a chivatear, y son precisamente los que han llegado a los barrios, les han preguntado quiénes manifestaron y han dicho fulano, 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 y los han arrestado. correcto, Esa es la realidad. ¿Qué correcto, cree usted? correcto. Mira, una de las preguntas ya que yo le hice a Washington, si le ha pedido al gobierno cubano a cerrar el puente que ellos crearon con Nicaragua, a permitir todos estos cubanos que salgan. Y como tú sabes, a través de la historia, desde Camarioca en el 65, cada vez que ha habido una explosión social en Cuba, el gobierno abre la llave y permite a las personas salir. Y además, con pocos recursos, como tú dijiste, pues se están quitando el problema de arriba, ¿no? El problema de arriba. Así que una de las preguntas que no me contestó Washington es, ¿ustedes le pidieron al gobierno cubano que cierren ese puente con Nicaragua? Y yo no creo que eso todavía se ha tratado. Yo sí creo que sí, doctor. En la reunión reciente de inmigración que hubo Sí, en Panamá se abordó el tema sí se habló del tema. y yo tuve una noticia aquí hace unos días que el gobierno de Washington, el gobierno está negociando con las autoridades nicaragüenses para que quiten el libre visado para Correcto. cubanos. Pero fíjese, otro aspecto, yo quisiera hablar con usted sobre esto.
Han salido, aparentemente la cifra de cubanos que ha salido en este año fiscal desde octubre hasta ahora ya supera la cifra del Mariel. Aquí Correcto. hay una política muy interesante de inversión a futuro con el gobierno cubano. Todas estas personas dejan familiares en Cuba y todas estas Sí, y personas amistades. y amistades, pero fíjese, todas estas personas, y es humano y entendible, una vez que formalicen su estatus aquí, una vez que comiencen a trabajar, ineludiblemente van a tratar de ayudar a sus familiares en Cuba. Y el día que puedan, van a tratar de regresar a Cuba a ver a sus familiares. Sin lugar a dudas, se repite lo que pasó con el éxodo del Mariel, que a la larga, y otros éxodos como el del 95 de Y los eso me balseros, preocupa, que, sí. que sí, que a la larga son una fuente de ingresos para el gobierno cubano. Sí, y eso me preocupa mucho. Y aquí hay otro punto que te quisiera tocar, si me Sí, permites, claro. y es que acuérdate que vienen las elecciones de medio tiempo, aquí ahora en noviembre, y el Partido Demócrata de la Florida y sus candidatos han estado muy molestos con el Comité Nacional del Partido Demócrata y la Casa Blanca, porque en sí se han dado la Florida como ya perdida de dárselo a los republicanos. Así que también esto puede que ayude, le dé una asistencia a aquellos candidatos locales, estatales en la Florida por el Partido Demócrata que se han postulado. A ver, eso es claro, y además el Partido Demócrata aquí no ha tenido, yo no veo una declaración del Partido Demócrata. Bueno, claro, es el partido de gobierno el que toma estas decisiones. Yo quiero consultarte algo, Andy Gómez. Dime. Ayer los congresistas, bueno, por supuesto, salió María Elvira primera de todas a decir Ujú. que no se había consultado al exilio. En la declaración del Departamento de la Casa Blanca se dice que consultaron a los congresistas y a los políticos cubanoamericanos. O sea, que sí los consultaron, aunque ellos digan que no. Ellos pueden no estar de acuerdo y eso es muy válido. Ahora, si ellos dicen que son los representantes del exilio, que de hecho no lo son, son de un sector, no representan a todo el exilio. Y ese es el punto mío, Ahí, correcto. entonces yo quiero preguntarte una cosa. ¿Crees que Washington debió haber venido, Alejandro Mayorkas o algún funcionario de Washington debió haber venido a Miami a conversar con organizaciones de cubanos políticos exiliados en una negociación que es de gobierno a gobierno? Tristemente voy a decir no y déjame explicarte por qué no. Ujú. Y tú ya creo que lo mencionaste. El exilio tradicional cubano ha cambiado mucho, porque han sido diferentes etapas. El exilio histórico de mis padres, el exilio mío, que vinimos muy chiquiticos para aquí, para los Estados Unidos, el exilio de mis hijas y sus esposos, que en sí, en el caso mío, pues sí conocen mucho más, pero ellos nacieron aquí y tienen muy poco conocimiento sobre el tema de Cuba. Y entonces tenemos el exilio del Mariel, el exilio de los balseros, el exilio más de los recién llegados, que como tú dijiste, tienen amistades y familiares. Entonces, si viene alguien de la administración y se reúne con un grupo, el otro grupo lo va a criticar. Y esa es parte del problema que siempre hemos tenido aquí en el sur de la Florida, ¿no? Que es muy diferente a otros grupos, ¿no? Anteriormente, el exilio cubano sigue, por una parte, muy dividido y por otra parte, tristemente, como yo te he dicho anteriormente, enfatigado con el tema de Cuba. Oye, hoy es el 61 año, hoy mismo, de la invasión de Bahía de Cochino. Ya hace 63 años de la Revolución Cubana y todavía seguimos en el tema sin solución. Y Y la yo solución no honestamente, viene. yo no veo, Andy Gómez, y yo sé que esto no le gusta a muchos de mis compatriotas que me están escuchando, pero yo lo que no puedo venir aquí a decir una mentira, ojalá yo me equivoque. Yo no quiero tampoco una salida sangrienta para el pueblo de Cuba porque yo estoy aquí, ellos están allí. Pero No, es claro. yo no veo un derrocamiento del gobierno cubano, por la fuerza, ni mucho menos. ¿Tú sabes lo que yo visualizo? Yo Dime. visualizo una vez que la generación histórica, de la cual ya quedan Exacto. 4 personas, Raúl Castro, José Ramón Machado Ventura, Ramiro Valdés Menéndez y Guillermo García Frías. Después que esa generación histórica Exactamente. no esté, yo veo Sí. Cuba encaminarse a una apertura económica tipo China, tipo Vietnam, los americanos se la van a comprar y después entonces habrá los cambios
políticos en base a cambios constitucionales que hay que hacer. Pero te voy a decir más y tú has estado en Cuba y tú lo sabes. Si tú Sí. le preguntas en este momento a una mayoría del pueblo cubano, no nos engañemos. Sí, quisieran una política diferente, pero lo que están priorizando es que el país se abra económicamente. Primero, antes que nada, es mejoría ¿Estoy económica y claro o no mejoría estoy claro? social. La mayoría del cubano, como el recién llegado y lo que yo he visto en mis viajes a Cuba para aprender y a escuchar, no tienen política. No tienen política. Y tenemos que entender por qué no tienen política. Primero, porque fueron engañados. Y segundo, porque ya esa ideología marxista no existe en el pueblo cubano. Ahora, eso crea un problema también de un punto académico y déjame explicarte. Cuando una persona no tiene una ideología, es muy difícil decirle que un sistema democrático y libre es lo que ellos necesitan. Ujú. Yo prefiero que tengan una ideología equivocada para yo poder compararle otra que sea mejor, para abrirle los ojos y que vean la diferencia en lo positivo que en lo negativo que llevan viviendo 63 años. ¿Me explico? Te explico, pero te entiendo, pero además, fíjate, además, cuando aquí se habla de llevar la democracia a Cuba, ya hemos visto Irak, hemos visto otros países donde la democracia no es un fenómeno exportable, la democracia No, no lo es, no lo es. la democracia es un fenómeno de vivencia, de aprendizaje. Entonces, primeramente en Cuba no hay una constitución en este momento que avale un proceso democrático. Cuba, mira, yo creo, no sé qué tú crees, doctor Andy Gómez, yo creo que Cuba tiene que encaminarse por la vía de Chile, de España, para salir de Pinochet, para salir de Franco, donde tiene que haber algún tipo de gobierno transicional que propicie cambios constitucionales y que esos cambios constitucionales incluyan el pluralismo político y el reconocimiento de otros factores políticos para entonces poder entrar en un juego que lleve a elecciones libres, como muchos plantean de aquí. Pero lo que de aquí se plantea, de elecciones libres ya de momento, señores, eso, que me perdonen, pero eso es un analfabetismo político. Eso no es correcto. Es que yo te diría, unas elecciones así van a ser muy difíciles. Si fueran elecciones libres, serían muy difícil sostenerlas, Claro. porque el cambio, que todavía para mí en Cuba no tiene una definición clara, depende en donde tú estés en el cambio. El cambio puede ser positivo y el cambio puede ser negativo si tú estás en los altos rangos del gobierno cubano sin los cuatro señores que tú mencionaste. ¿Me explico? ¿Tú crees Y que hay? además, Sí, la adelante. transición, porque en el mundo académico a nosotros nos gusta mucho comparar, como tú mencionaste, la transición de China, la transición de Vietnam. Cada país tiene su historia, su cultura y sus experiencias personales dentro del sistema. Así que decir, traer una transición o exportar una transición a Cuba es muy difícil de implementarla totalmente. Y entonces el factor de ser cubano y la pasión que el cubano aquí como allá tenemos sobre el tema de la política. Y además, como yo creo que tú y yo hemos hablado anteriormente, el problema de Cuba no empezó en el 59. El problema No, de Cuba política viene de mucho más atrás. venimos con una serie de vicios políticos de liberales y conservadores, pero también venimos de una dictadura que comenzó el 10 de marzo de 1952, que dejó en Y pañales a acuérdate, esta, pero la y dictadura no empezó. acuérdate cuando establecimos Ajá. la constitución más libre en toda Latinoamérica en el 40, comparada a los de los Estados Unidos, ¿quién fue el primer presidente que fue elegido bajo esa constitución? Ujú, Fulgencio Batista. ujú. Sí, Así y que yo no creo nos que podemos Batista, yo cegar. creo, doctor Gómez, yo creo que Batista comete un gran error. Batista tiene un periodo democrático, pero yo creo que el 10 de marzo de 1952 fue un gran error y lo estamos pagando muy caro. Yo estoy de acuerdo, Y la yo estoy de dictadura en acuerdo. Cuba, para que nadie se equivoque, y yo sé que aquí hay muchas personas que simpatizan con Fulgencio Batista, con el extinto Fulgencio Batista. No nos equivoquemos. Sí había bonanza económica, una serie de factores. Cuba tampoco
estaba exenta de problemas, pero el segundo periodo de Fulgencio Batista y Saldívar fue una dictadura. Claro que ha dejado pequeña esta, por supuesto, nadie, nadie lo duda. Ujú. Pero a mí lo que me molesta es el negacionismo de algunos compatriotas de que Batista en su segundo periodo no fue una, sí lo fue una dictadura. Y Bueno, a mí lo que otras cosas que me molesta es que todavía después de tantos años en el exilio, José Alfonso, ujú, que todavía muchos de nosotros no podemos reconocer y respetar diferentes opiniones a llegar a un acuerdo. Aquí hay veces, tristemente, por tener diferentes opiniones, llaman a esa persona o a ese grupo comunistas. bueno, aquí un Y yo creo señor. que eso solamente, esa división en el exilio, solamente ayuda a sostener al gobierno cubano en la isla. Pero además, y con esto cerramos, quisiera poder conversar más tiempo contigo, pero quiero tenerte la semana próxima nuevamente. Con mucho Pero gusto. fíjate, doctor Andy Gómez, a mí lo que me preocupa es que se habla de democracia y nosotros aquí no la practicamos. Pero además, Oh, aquí al otro día, aquí se paró un señor en el Versalles a decir que abajo los demócratas comunistas. O sea, lo que están vendiendo es la teoría misma de Cuba, un solo partido, un solo pueblo, todos detrás de un solo partido. ¿Qué y eso es quieren? lo que y eso es lo que yo oído en mi viaje a Cuba, que dicen, pero es que ustedes mismos allá se dividen y esa división no nos ayudan a nosotros a crear una nueva patria. Yo creo que tenemos mucho de qué hablar Sí, y tú sabes que siempre que yo esté por acá,